¿Cómo está? Gracias que nos acompaña en Contrastes. Oiga, la detención de Emilio Lozoya en España la semana pasada es el principio del fin de la corrupción que tanto ha ofrecido la Cuarta Transformación y por qué se mantiene la impunidad contra los exgobernadores acusados de corrupción. De esto vamos a hablar. Yo le agradezco que nos acompañen en el estudio de Mega Noticias TVC al doctor Maximiliano García, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Gastón García Miranda, periodista de Mega Noticias TVC. Bienvenido. ¿Qué tal? Asimismo está con nosotros el doctor Sergio Maravilla, académico de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias. Y el maestro José Perdomo, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Buenas tardes. Bueno, pues sobre este tema, ¿qué les parece si vemos nuestro primer contraste? Fue detenido Emilio Lozoya la semana pasada allá en España. Bueno, esto en el contexto del discurso de la Cuarta Transformación, prácticamente lo escuchamos todos los días en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Estamos luchando contra la corrupción, se va a acabar con la corrupción. Vamos a ver este primer contraste. Y bueno, pues es justo sobre esta detención de este exfuncionario, Emilio Lozoya. La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, pues calificó este hecho como un logro político y de la justicia, así como pues un avance en el combate a la impunidad, más allá de la corrupción. Esto es parte de lo que comentaba en días pasados, la semana pasada, pues esta funcionaria. ¿Qué decir? ¿Se va a ir realmente detrás de esta red de corrupción creada pues en el sexenio anterior, pues con esta detención? ¿Cuál es la lectura? Comenzamos de este lado. Buenas tardes, antes que nada, buenas tardes. Yo considero que esto nada más está siendo bajo un concepto de ejemplo. Lo veo como los actos grandes, abundante en la percepción social y por supuesto en el impacto político que produce. Ver caer a los grandes siempre o históricamente ha sido como que una atracción muy especial para las demás personas. Y eso lo sabe el señor presidente, lo sabe perfectamente bien, que la caída de los grandes siempre va a ser más estrepitosa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo corrupción es igual de corrupto el que se lleva 527 millones de pesos que el que se lleva 2 pesos o se lleva una pluma o una goma, es igual de corrupto. El concepto es el mismo, el grado es lo que puede cambiar. Entonces, yo aquí lo veo definitivamente como un acto realmente de presencia política más que de efectividad o de la probable efectividad que esto pueda generar. Por acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es importante considerar que el tema de la corrupción implica el análisis de muchos aspectos institucionales y desde luego legislativos. El esfuerzo creo que se ha venido haciendo en el tema legislativo, pero ahora hay que impactarlo en la realidad. Creo que en ese aspecto las instituciones tienen mucho que trabajar al respecto, en el ámbito del derecho penal, del derecho administrativo, la identificación de recursos de procedencia ilícita, pero en México hemos tenido un grave problema para la identificación de todos estos recursos por la falta de coordinación que existe entre las diversas autoridades. Entonces se trabaja de manera aislada y por ello es que se han venido considerando algunos aspectos o muchos aspectos de impunidad en estos temas. Y creo que lo importante será establecer un verdadero sistema fuerte de lucha a la corrupción. Y si la Cuarta Transformación implementa todo este ámbito legislativo, institucional y con servidores públicos dispuestos a abatir esta corrupción, yo creo que podría llevarse a cabo. Sin embargo, hasta el momento creo que todavía estamos en un proceso muy lento de conformación de un sistema anticorrupción como tal. Gastón, tu lectura. Sí, este anuncio sin duda llega en un momento muy favorable para el gobierno, un momento en que tenía algunos problemas de legitimidad por otros asuntos de gobierno, verbigracia, los feminicidios y el problema que tenemos ahorita con la atención de salud de la población, que es una crisis, sobre todo por el tema del abasto de medicina. Entonces llega la noticia y a mí me parece que
le cae muy bien porque es un golpe, digamos, aunque no se haya dado directamente por la autoridad mexicana, sí se dio por la instancia internacional en España y le cae bien. Ahora, tiene que sustentar, en mi opinión, esta detención en hechos más que en voluntad o en el discurso, en la retórica del combate a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos otros casos, se ha documentado en estos mismos espacios en donde vemos que el imperio de la impunidad se ha impuesto sobre la justicia misma. Y si la bandera de este régimen es el combate a la corrupción, tiene que refrendarlo con hechos. ¿Y cómo es esto? Pues mejorando los sistemas de procuración de justicia y haciendo efectivo el discurso, yendo tras las personas que tomaron recursos públicos del erario y que gozan de una impunidad brutal y que nadie mueve un dedo, siquiera ya no por llevarlos a prisión, sino por recuperar el patrimonio perdido. Efectivamente, Gastón, llega en un momento en que la imagen del gobierno está muy deteriorada, pues por todas estas circunstancias que acabas de citar, además violencia, inseguridad. De este lado, su lectura. A mí me parece que la detención de Lozoya abona al combate a la corrupción como bandera política del gobierno federal, pero no necesariamente ayuda a la construcción de un Estado de Derecho y del establecimiento de la procuración de la justicia como una práctica cotidiana en el país. ¿A qué me refiero? A que pareciera que los casos que se están combatiendo a partir de las detenciones, de las investigaciones, tuvieran una especie de carácter selectivo, es decir, algunas personas son más proclives a ser detenidas que otras en función de los intereses que ya han tenido en gobiernos previos, y eso me parece que afecta en buena medida la credibilidad de un combate a la corrupción serio, porque pareciera más que una estrategia para construir un Estado de Derecho, una estrategia de, si no persecución, por lo menos sí de presión política a grupos que o no son cercanos a los intereses del presidente o que pudieran incluso en algún punto ser algún contrapeso respecto a sus decisiones. Entonces me parece que si bien puede hablarse de adelantos en términos de investigación, de ver procesos en marcha, me parece que es un arma de doble filo cuando estos tienen un peso más político que jurídico. Bueno, pues este tipo de detenciones las hemos visto en anteriores administraciones. Vaya, no vayamos tan lejos. En la de Peña Nieto con el Baester Gordillo, con el fin pues de legitimar su gobierno. Va a ir, se ve que el gobierno del presidente López Obrador pues vaya a ir más allá que la imagen, que lo que le pueda resultar pues de esto, vaya, que no se quede nada más en este pez gordo, que vaya detrás de la red completa. Eso sería lo deseable. Me gustó la palabra selectivo, me agradó definitivamente, así como también las ventajas políticas que esto pueda generar y también la legalidad. Eso sería lo ideal o lo deseable, pero definitivamente en todos los ámbitos, entre los medios. Decía Sergio, y me parece que, o por lo menos yo sí coincido con él, la corrupción está a todos los niveles. Es una corrupción institucional, de hecho. Vamos, en este momento me estoy acordando de esas malogradas palabras del presidente Peña Nieto cuando señaló que los mexicanos tenemos una tendencia natural a la corrupción. Cuando lo dijo, en ese momento yo creo que dijo, bueno, legitimó, el presidente legitimó. Entonces, cosa que no estoy de acuerdo definitivamente. Pero lo que voy es precisamente eso, que no tiene que ser selectivo, tiene que ser realmente amplio, pero tiene que ser eficaz bajo el concepto de estructura, una planeación, todo un modelo, todo un programa, todo un protocolo que a su vez va a exigir distintos aspectos y después vamos a realmente que sea eficiente como en la elaboración de programas y después de esos programas acciones, que al final eso es lo que termina, porque si no, nada más entonces nos quedamos armando el paquete de planeación y de programación, pero no generamos acciones de gobierno, que al fin y al cabo, y termino en ese aspecto, al fin y al cabo esto no es un punto deseable para mí, no es un punto de índole político, sino es un punto de gobierno, generar gobierno, hacer acciones de gobierno que tienen como finalidad verdaderamente cumplir las aspiraciones de un Estado de Derecho contemplado en nuestro sistema constitucional. Sergio, Emilio Lozoya va a hablar y en ese sentido caerán otros peces gordos, porque bueno, recordemos que en esta trama de Odebrecht que se origina por ahí de 2009, pues debe haber
muchos ahora exgobernadores involucrados. ¿Cómo lo ves? Bien, no sabemos definitivamente hasta dónde van a llegar sus manifestaciones al respecto, pero en el caso de que pues así sea, pues debiera incluirse, digamos, la vinculación, digamos, con todos los delitos a los involucrados que resultaren de ello. Sin embargo, aquí el tema también es de investigación de delitos, de temas de administración de justicia, y en todo caso, pues tendríamos que ver si efectivamente de todas esas declaraciones y todas esas diligencias que lleguen a hacer las autoridades, pues no se vulnera en algún sentido el debido proceso, porque en México hemos tenido claros ejemplos en el aspecto de sostener, digamos, institucionalmente, por ejemplo, en este caso la antes Procuraduría General de la República, la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, por cuestiones del debido proceso, pues han terminado en libertades que todos hemos conocido. Entonces, el tema acá será evidentemente saber hasta dónde llegan esas manifestaciones, pero definitivamente también que se respeten los lineamientos del debido proceso en cualquier materia en la cual se involucran los temas de corrupción. Y lo que decía José me parece también muy adecuado, muy certero, en el sentido de que debe existir una política pública en torno al tema de la corrupción, porque si no son golpes aislados, de manera, digamos, sectorizados, y definitivamente pues creo que de eso ya hemos visto mucho y no se ha llegado a gran cosa, ¿no? Gastón, ¿tú cómo ves esto? Pues yo no soy muy optimista, francamente creo que no va a haber mucho avance y voy a decir por qué. Ya tuvimos primeras pruebas de fuego, quizás la más importante es esta, vamos a ver cómo se conduce la autoridad y vamos a ver en qué para. Pero tuvimos ya un antecedente con Manuel Bartlett, en donde vimos un esquema semejante al de la Casa Blanca del sexenio pasado y en donde la autoridad se autocalifica y se autogestiona. Y llega a una conclusión pues más que lógica, ¿no? Simplemente no hay nada que perseguir, aquí todo está muy bien, o en todo caso, si fueron irregularidades en las que incurrió el funcionario, se cometieron en un tiempo en donde ya para nosotros no aplica. Entonces, en este sentido, sí creo que no hay una verdadera voluntad por combatir como tal la corrupción. Y el otro caso, ustedes lo recordarán, el superdelegado, que así se le llama popularmente en Jalisco, y que al que se le encontraron, digamos, intereses creados, más bien conflicto de interés, para seguir operando porque era a la vez contratista y a la vez una autoridad, y que se ofreció, y hay que recordar y no perder de vista, se ofreció por parte de la propia Secretaría de la Función Pública una investigación exhaustiva y seguimos esperando el resultado. Maximiliano, ¿estás de acuerdo? Va a ser pues prueba de fuego para el sistema de justicia, sobre todo ahora pues que ya no es Procuraduría General de la República, sino Fiscalía. Yo creo que ya hubo pruebas de fuego que no se cumplieron, desafortunadamente, y está el caso justamente de Rosario Robles, que también fue una red de corrupción que se documentó bastante bien, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también con instancias oficiales como la Auditoría Superior de la Federación, y justamente lo que vimos es, atacamos a ciertas cabezas que son representativas, pero todas esas cabezas obviamente están al frente de una red mucho más compleja, que se sabe dónde está esa red, cómo opera, y en este caso en particular tampoco hubo gran movimiento en términos de investigaciones a altos funcionarios, a gobiernos locales que estaban totalmente involucrados en esto, incluso universidades que pusieron en juego su prestigio por participar en esta estafa maestra, y me parece que esas pruebas que ya han habido no se han superado de manera correcta, y eso nos lleva a inferir que los próximos casos, por eso hablaba yo de una justicia selectiva, pareciera que tienen más un propósito político de presión a ciertos actores que un verdadero compromiso con el combate a la corrupción. José, Manuel Bartlett no, pero Rosario Robles sí. ¿Qué decir? Lo más evidente es trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y el señor Manuel Bartlett Díaz es igual. Y aun cuando la señora Rosario Robles fue igual en alguna época, pues por lo menos en este momento ya no es tan igual. Entonces, no nada más estamos hablando de un concepto de que sea selectivo hacia las personas, sino que además de todo es voluntarioso, es decir, no es la frialdad
de una institución ni de un aparato, sino la voluntariedad, probablemente hasta el estado de ánimo de una persona o un grupo de personas. Entonces, la señora Rosario Robles, sí, de acuerdo, está bien. Por supuesto que ella solita no lo hizo. Y no soy juez, además de todo. Y por lo tanto, la presunción allí sigue estando. Entonces, todavía no se ha dictado nada, pero probablemente sí. Pero el punto es, ¿por qué ya sí se está iniciando un procedimiento ya otro personaje que estuvo en el mismo nivel de Secretaría de Estado, y la Secretaría de Gobernación es Secretaría de Estado A, es de numeración A, pues definitivamente debiera de ser también la persona que más le hubiera interesado lavar su prestigio y no que fuera casi como un espaldarazo o una decisión del titular de la administración pública, sino que él, con mayor razón, y todas las personas son los primeros interesados en lavar precisamente su prestigio. Entonces, no nada más que se lave el prestigio de los que están adentro, sino que también los que todavía no están adentro, no sé si lleguen a estar, pues también debería de ser así, porque de esa manera también no nada más estamos institucionalizando, sino estamos creando un régimen de vida, una actuación humana, una actuación de pulcritud frente a la actividad más complicada que puede existir, que es participar en el gobierno y la responsabilidad que eso lleva. Muy bien, vámonos a ver nuestro otro contraste. Esto tiene que ver con los exgobernadores de cuello blanco. Al menos 15 de ellos pues, han sido acusados de corrupción en los últimos años. Y dice, pues de acuerdo con la organización Fundar, 94% de los casos vinculados con exgobernadores pues ha quedado impune, sin sentencia o pendientes de resolver. ¿A qué creen que se deba esto por acá? Bueno, creo que falta mucha voluntad política para atacar estas problemáticas relacionadas con la corrupción, porque al final del día contamos con un sistema jurídico amplio y un sistema jurídico que permite atacar la corrupción en diversas partes, diversas vertientes, pero que creo que no se ha aplicado correctamente o se ha aplicado de manera individual, pero no a grupos de la delincuencia organizada que están actuando. Entonces, ese es un tema central de la política pública que no observamos hasta el momento y es grave porque es un tema de campaña electoral también del gobierno de la Cuarta Transformación. Y entonces, si nosotros no vemos reflejadas en acciones todas esas propuestas, pues ya es un tiempo suficiente como para que se vieran los resultados, ¿no? Y como bien lo mencionaban los compañeros, bueno, pues el tema es que se han empezado a ver ciertos resultados que no hacen aparentar que haya un verdadero combate a la corrupción. Y en el caso de los gobernadores, bueno, pues las facultades creo que están ahí en la legislación y bueno, pues hay un ejercicio abusivo de esas facultades y es todo lo que se viene a provocar, ¿no? Pero finalmente no están actuando solos, como lo decía José, están actuando en grupo, en sectas, digamos, desde el punto de vista político y tendríamos que observar y materializar esa voluntad de combatir a la corrupción a través de acciones concretas y de respetar el marco jurídico, ¿no? Gastón, prácticamente es el mismo modus operandi en todos los casos, creación de empresas fantasma y a través de ellas pues se sacan estos recursos públicos para pues, destinarse a otras cuestiones. Los gobernadores dicen, bueno, pues a ninguno les pasa, prácticamente a ninguno le pasa nada y pues este mismo modus operandi ha continuado. Pues sí, desgraciadamente esa es una de las conclusiones claras y evidentes del tipo de gobierno que tuvimos en México. Desgraciadamente sí, y creo yo que con mayor énfasis en el sexenio anterior, tuvimos un clima de absoluta libertad para delinquir en el más alto nivel. Yo quiero remitirme brevemente al inicio, digamos, del periodo de la alternancia en el poder. Estamos hablando del inicio del siglo, en el 2000, en que ya se pierde ese poder presidencialista absoluto que controlaba todas las esferas de gobierno y, como se dice coloquialmente, no se movía la hoja de un árbol
sin el consentimiento del presidente. Entonces, ¿qué pasó? Viene la alternancia y ese control, que en cierto sentido era sano porque realmente limitaba el accionar de los gobiernos estatales, se pierde. Y con él viene, digamos, el cobro de todas estas partidas federales para los estados sin un control, ¿sí? O un control simulado. Entonces, realmente recibían estos recursos y lo demás era más fácil, porque se creaban estas empresas fantasma, se destinaban a cuestiones que nunca se comprobaron, al menos en las esferas de la Auditoría Superior de la Federación. Nunca se comprobó en más del 90% de los casos, el destino de esos recursos debidamente aplicados, y hubo gentes de la población pobre, madres solteras, grupos vulnerables, que se quedaron con las ganas de que se les hiciera justicia y se ejerciera en ellos parte de ese presupuesto, y en cambio fue a dar no solo a las arcas de estos gobernadores y sus equipos de trabajo, sino también a otros rubros que es un misterio, que todavía no se desvela debidamente, pero que evidentemente forma parte de un grupo que actuaba corporativamente y que ese dinero, que es de todos, sigue en poder de estos grupos. Entonces, para mí está muy claro la ruta del dinero, y era fácil, de acuerdo a investigaciones que nosotros mismos pudimos realizar, fácil seguir esta ruta. La Auditoría Superior, por ejemplo, en el caso concreto de Javier Duarte, puntualmente en los informes de la cuenta pública, en todo el sexenio de Veracruz, se hizo un reporte y una observación a la autoridad, en este caso la PGR de entonces. ¿Y qué pasó con esos informes? Se iban al archivo. Claro. Invariablemente se iban al archivo. ¿Era decisión del procurador? ¿Quién sabe? Yo lo dudo. Pero definitivamente todo eso se ignoró y se fue al archivo muerto, y por eso actuaban tan impunemente y libremente, y se iban y venían en un helicóptero para asuntos familiares y personales, y hacían y deshacían como querían. Y este es el resultado de todo ese clima. Claro, Maximiliano, ahora que Gastón nos pone sobre la mesa el caso, pues este caso controvertido del exgobernador de Veracruz, pues este caso pues mal integrado, muy probablemente el exgobernador salga en libertad próximamente. Pues, ¿qué nos enseña este caso pues emblemático, y que él recupere su libertad? Pues nuevamente impunidad. Claro. Yo creo que nos da dos grandes lecciones. En primer lugar, que en este país, y sobre todo cómo está construido su andamiaje en términos de combate a la corrupción, es más redituable ser corrupto que no serlo. Es decir, uno puede cometer actos de corrupción, enriquecerse de manera ilícita y no pasa nada, o cuando pasa muy quedito, ¿no? Lo que está ocurriendo con diversos casos, que incluso en algunos de ellos puede que hasta se les regrese o reintegre el dinero que se había confiscado de manera preliminar. Y la otra es que las acciones institucionales que se están llevando a cabo tampoco están abonando a que estos procesos, si bien tuvieron fallas de origen, a lo mejor de manera intencional, porque las carpetas no se armaban bien, tampoco es que se estén corrigiendo de manera adecuada, y eso me parece también una falla muy grave. De hecho, mi lectura incluso es que el gobierno actual está desinstitucionalizando lo que se había logrado en términos de combate a la corrupción, porque pareciera que está desconociendo todo lo que suponía el Sistema Nacional Anticorrupción y lo está concentrando en la Secretaría de la Función Pública, para que la persecución de la corrupción sea más bien administrativa y no de conjunto y de manera coordinada, como se requiere un tema de esta naturaleza. Entonces me parece que es un caso muy representativo. Pero lo más grave, y con esto concluyo, es todo lo que está detrás de este caso. En efecto, hay arcas de gobernadores y de equipos llenas en términos de recurso, pero eso supone que hay personas que incluso perdieron la vida porque esos recursos no llegaron a donde tenían que destinarse. Es el costo de la corrupción, que ese es el principal ejemplo que nos tendrá que dejar un caso de esta naturaleza, es que no solamente cuesta dinero, cuesta vidas, cuesta calidad de vida, y en ese sentido tendrá que haber una apuesta mucho más fuerte para combatirlo. Bueno, pues prácticamente nos vamos, nos quedan 3 minutos. Sus conclusiones, ¿qué esperarían para adelante en estos temas, en estos casos? Yo creo que tenemos dos lecturas y acciones a realizar. Unas preventivas y otras correctivas. Preventivas, definitivamente, instrumentar, ser más cuidadoso, ser más especialista, más personas dedicadas a la actividad de persecución eficiente del delito,
y todo lo que ello pueda, y estamos platicando. Pero otro que a mí me parece que es muy interesante o muy importante, la prevención. Y la prevención para mí es educación. Podremos meter a todas las personas, a todos los corruptos al bote en primera, no sé si alcancen los jueces, ni alcancen el tiempo, ni alcancen realmente los lugares, por un lado. Pero eso nada más estamos realizando actividades correctivas, pero no preventivas. Y yo considero que la actividad preventiva, específicamente en las personas de altos niveles educativos o de haber tenido la preferencia social de ser receptores de un nivel académico, con mayor razón debería de ser bajo un concepto de educar mejor a las personas. Gracias, Sergio, muy rápido. Gracias. Bien, gracias por la invitación y bueno, pues creo que lo que esperamos es que efectivamente se cumpla con los objetivos del combate a la corrupción, pero de manera integral, como un sistema anticorrupción. Gracias. Muchas gracias. Pues así llegamos al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado y por supuesto los invitamos a que se queden en Mega Noticias TVC.